Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, gracias. Sí, seguimos. Voy a dar la bienvenida en este momento a Santiago Kawasaki. Él es catedrático. Santiago Kawasaki, además, es miembro del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Santiago, gracias por acompañarnos. El presidente Noboa todavía sigue primero en el conteo de votos, que todavía no ha terminado. El presidente empieza ya a explicar por qué no salió el domingo a hacer algún anuncio, a festejar, a celebrar. Si finalmente 4.400.000 votos en una primera vuelta es una cosa bien importante. Solo Correa en el 2013 tuvo 4.900.000 votos. Es decir, se podría decir que es otro fenómeno en este momento, sin contar lo que viene atrás o sin contar lo que tuvo o tiene la candidata Luisa González. Noboa per se es un ganador, ¿o no? Buen día. Sí, muchísimas gracias Milton y Vero por la invitación. Es un gusto siempre estar en Radio Sucesos. Me parece que como tú mencionaste, es un buen performance la campaña y la elección del presidente candidato Noboa. Recordemos que en la primera vuelta de la elección del 2023, de agosto del 2023, él obtuvo 23,47% de la votación en la primera vuelta. Hoy prácticamente está duplicando esa votación, lo cual refleja, por supuesto, que ha sido una campaña exitosa para él, pero me parece que paralelamente a ello también es importante reconocer la votación que ha obtenido Luisa González, este techo que se pensaba infranqueable por parte de la Revolución Ciudadana y que de cierta manera se vio reflejado en la mejor votación de Luisa González, hoy por hoy esta, pero la inmediata antecesora a esta elección fue justamente la del 2023, donde ella en primera vuelta obtuvo 33,61%. Es decir, ambos han extremado la votación, han mejorado mucho ostensiblemente su propia votación y prácticamente hablamos de una diferencia muy mínima entre ambos. Han copado prácticamente el 90% de las preferencias electorales. Ambos creo yo que han hecho una buena elección en términos de resultados. Han copado prácticamente las preferencias, han dejado a 14 candidatos restantes con alrededor del 10% de la votación, lo cual es un pico inusitado en el ciclo de polarización que hemos tenido desde el retorno a la democracia en el 79 hasta acá. No hemos visto un episodio de esta naturaleza donde las dos primeras fuerzas políticas concentren el 90% de los votos. Algo similar vimos en la elección del 2017, donde las dos principales fuerzas en primera vuelta electoral, en ese momento se enfrentaba Lenín Moreno con Guillermo Lasso, obtuvieron juntas del 67%. Es decir, estamos llegando a un momento inusitado en la historia democrática del país y que tiene también una expresión en el legislativo. Ahora, ya que mencionan los 14 candidatos restantes, si quitamos a Leonidas Issa, que obtiene más de 500.000 votos, y si quitamos a Andrea González, que tiene cerca de 300.000 votos, que son votos respetables, lo demás es una vergüenza. Lo demás debería dejar una lección no solamente al país, sino especialmente a los políticos, a quienes buscan eh, como profesión ser candidatos o porque sale en un centro comercial, vas a buscar no se buscan ahí los candidatos. Eh, no sé, yo digo, si me lanzo a ser candidato y vota con las justas mi familia, me daría vergüenza. Sí, estimado Milton, lo que tú mencionas tiene también un efecto, una consecuencia en términos de cumplimiento con los umbrales para la existencia de una organización política. Y vale la pena mencionar que de las 17 organizaciones nacionales que componen el sistema de partidos a nivel nacional, únicamente 5 cumplieron con el umbral que establece la ley para que puedan continuar participando en el futuro. Es decir, 12 organizaciones políticas que participaron en esta elección no cumplieron con ese umbral y seguramente estarán con tarjeta
amarilla o otras en proceso de cancelación. Es decir, ha sido, por tanto, una elección muy compleja para los partidos políticos. Creo yo que ha triunfado los personalismos, ha habido una continuidad en lo que ya se conoce como una política de personalidades, de personas y no de partidos políticos. Eso se confirma porque el 90% de la votación, de cierta manera, va hacia dos personalidades. Por un lado, la personalidad del presidente Rafael Correa, que sigue presente, y por el otro lado, la personalidad del candidato presidente Daniel Noboa. Es decir, no creo que, por tanto, haya una consideración distinta respecto a el partido político como tal. Me parece que en el caso de ADN ha sido aún más notorio. Es un partido que sale del horno prácticamente para esta elección y que de cierta manera no ha podido constituirse como tal, sino que ha surgido más bien al calor de las circunstancias y de las coyunturas. Santiago, buenos días. ¿Podemos decir que con estas votaciones volvemos a esta fricción, correísmo, anticorreísmo? Porque esto parecía que se había superado, pero parece que vuelve, ¿no? Sí, Vero, muchísimas gracias. Me parece que, como tú señalas, estamos en un ciclo de polarización afectiva, un ciclo de polarización que parecía que se despejaba, parecía que se diluía, pero que lastimosamente creo que las condiciones por las que atraviesa el país y de cierta manera también la desintegración casi del resto de las opciones políticas hizo que la polarización se radicalice la competencia, se radicalice el proceso electoral y que tengamos estas dos opciones como las principales. Pero eso también está matizado por otros aspectos que tienen que ver con la narrativa de ambas opciones políticas, lo que ambas opciones políticas han hecho, incluso en el ejercicio de la política, la confrontación entre legislativo y ejecutivo que hemos tenido en los últimos meses y años. Eso va encendiendo las prácticas políticas, pero también los discursos, las representaciones giran en torno justamente a esta binaridad que va siendo ya tóxica en el país, pero que ahora tiene una característica agregada, y es que la mayoría de los electores han optado por polarizarse. Claro. Y me parece que, pues, lastimosamente eso también va a tener un efecto en el legislativo, donde estamos viendo que el 88% de la representación de los escaños va a ser dividida en estas dos opciones. 67 prácticamente para Revolución Ciudadana, según los últimos cálculos, y 66 en el caso de ADN, esperando ver únicamente una confirmación del resto de un escaño en el caso de Pichincha, del resto de Pichincha y de Orellana, pero básicamente se distribuirían entre ambas el 88% de la representación en la Asamblea, y por tanto va a ser muy complejo, muy difícil que pueda, por tanto, haber un diálogo expedito entre el Ejecutivo y el Legislativo. Más bien lo que se advierte es entrampamiento, división, fractura en el Legislativo indistintamente de quién llegue a la presidencia de la República, indistintamente de si es Luisa González o si es Daniel Noboa el que triunfa el 13 de abril, va a tener, por tanto, de cierta manera también un contrapeso democrático en la Asamblea, pero se advierte también incluso que va a operarse muy seguramente una estrategia de degranación, de desgranar las mayorías ya constituidas para tratar de construir una mayoría de 77 votos que ahora ha cambiado. Se requiere 77 votos para la Asamblea y esto quizás va a alentar los cambios de camiseta, los transfugismos. Muy seguramente lo veremos en los primeros días de la Asamblea. Sale, sí, se llevan el 80 y pico % de los dos partidos políticos, pero ninguno de los dos va a tener mayoría en la Asamblea. Eso va a ser bastante complicado para poder gobernar. 8:54, hablamos con Santiago Caguasquí. Él es parte del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Hablemos de la segunda vuelta. ¿Qué debe hacer Noboa, el presidente, para ganar esta elección? Se creó una burbuja quizás, y vuelvo al tema de las encuestas, de que el presidente podía ganar en segunda vuelta. A lo mejor la desilusión por no haberlo conseguido fue esa, y por eso un poco le choqueó, digámoslo así.
pero la página es como que el sistema se vuelve a encerar y empiezan desde cero a buscar los votos. Sí, efectivamente, yo comparto contigo, Milton, en que esta es una elección nueva y quizás donde prácticamente por el resultado de la votación ambos empiezan casi en igualdad de condiciones. Y me parece que lo que vamos a ver es justamente, yo diría, una exacerbación quizás de la polarización, porque la polarización da resultados, ha dado resultados, y quizás menos probable que los candidatos dejen de confrontarse. Me parece que esa no va a ser la tónica de la segunda vuelta. Quizás sí que algunos de ellos tiendan puentes con las otras opciones políticas, pero creo que la confrontación va a continuar, la confrontación, la descalificación, se va a exacerbar la dinámica de la polarización, pero tratando de polarizar al resto de las opciones, es decir, tratando de polarizar al resto de las preferencias y de los otros candidatos incluso. Entonces, me parece que en el caso del presidente Noboa va a tener que gestionar esto que es una sensación de frustración, de derrota en el electorado por lo que ellos mismos instalaron en el ambiente político y es que iban a vencer en una sola vuelta. Esto, lastimosamente, para el caso del presidente Noboa, no ha sucedido y por tanto va a tener que hacer quizás un mea culpa, adoptar una línea discursiva distinta para relanzar esta candidatura. Es necesario para el presidente Noboa relanzar su candidatura, quizás haciendo una autocrítica. Muchos de los votantes que estuvieron en contra del presidente Noboa identificaron un signo de autoritarismo en su comportamiento político. Eso que también pesó gravemente a la figura del presidente Rafael Correa en su entonces, ahora empieza también a ser un punto flaco del presidente Noboa. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, respecto a la vicepresidenta Abad? ¿Va a continuar la dinámica de desconocerla del cargo a pesar de que fue electa legítimamente en las urnas? ¿Qué va a hacer respecto, por ejemplo, a, a su participación en la campaña electoral, aún a sabiendas de que el artículo 93 del Código de la Democracia establece que debe pedir licencia sin remuneración? Es decir, se prolongará esta suerte de ensanchamiento de las competencias del Ejecutivo, incluso por sobre el proceso electoral, estableciendo, yo diría, una falta de integridad del mismo proceso electoral. Son rasgos digamos, hicieron una inobservancia a la ley, a la Constitución incluso, y que algunas personas, yo diría, empezaron a tener un cierto miedo de esto que a todas luces es, sin lugar a dudas, un ensanchamiento de las competencias del Ejecutivo por sobre otras funciones del Estado y por sobre también el proceso electoral. Sin duda eso le pasó factura. Ahora, Santiago, pensando en los votos, por ejemplo, de Andrea González, ¿podrán ir hacia Daniel Noboa? Los votos de Isa podemos pensar que van al correísmo. ¿Cómo cree que se puede ir esos votos o de los indecisos, de los nulos, de los blancos, por ejemplo? Y me parece que el endoso es difícil, complejo, en cualquier circunstancia, pero me parece que en el caso de la votación de Leonidas Issa, creo que tiene aún más complejidades. No es una mecánica, digamos, automática el traslado de los votos si es que el candidato Issa hiciera un anuncio en favor de una de las opciones. Me parece que va a ser mucho más complejo. La votación del movimiento indígena ha sido históricamente una votación de cierta manera étnica, en el caso de Pachacutic, pero dentro de la población indígena existen, como toda población, diversidad, existe pluralidad en el orden político incluso. Entonces es distinto, por ejemplo, el comportamiento de las poblaciones indígenas en la Sierra Centro, donde tienen un tipo de necesidades muy ligadas a las condiciones básicas de subsistencia, que las condiciones de vida de la población indígena en la Amazonía, donde han estado siempre luchando por los territorios en conflictividades socioambientales muy agudas. Entonces, me parece que ahí también va a pesar el tipo de propuestas que los candidatos construyan para esta población. ¿Qué tipo de respuesta, por ejemplo, va a dar el presidente Noboa
respecto a la extracción de recursos naturales en la Amazonía, por ejemplo, en el Yasuní. Va a seguir, por ejemplo, extrayendo los recursos naturales en la zona del ITT, a pesar de que existe una consulta popular favorable para dejar de extraer esos recursos. Creo yo que esta población va a esperar políticas concretas, va a esperar proyectos concretos, va a esperar propuestas concretas. Yo creo que ahora las campañas van a tener que profundizar en eso, en dirigir propuestas concretas a esta población, programas, proyectos, políticas concretas que puedan animarlos a tomar una decisión. Estableciendo, por supuesto, que cada territorio tiene dinámicas distintas, cada población tiene necesidades, problemáticas muy diferentes y por tanto van a requerir que el tratamiento de las propuestas sea también diferenciado. Bien, Santiago, gracias por habernos acompañado como siempre, con el análisis de lo que ya mismo vamos a volver a vivir, porque estamos en la pausita, en el respiro nada más, y esto va a empezar sin duda con mucha fuerza. Esperemos que lo único que pase es que haya paz, que no sea una campaña violenta. Todavía tenemos que volver a las urnas. Buen día, Santiago. Muchísimas gracias, Milton Ibero. Un gusto siempre estar en Radio Sucesos.